Bienvenidos a nuestro encuentro de diseño experimental. Hoy tenemos una actividad pendiente. O sea, cada uno de su pedazo. Se sabe que tienes el Sí. micrófono activado. Listo. Entonces les estaba diciendo que hoy tenemos una actividad pendiente respecto a unos ejercicios de diseño de bloques al azar, de diseño completo al azar. Y yo creo que en esta actividad del día de hoy ustedes van a despejar muchas dudas respecto al trabajo que les viene de estos dos temas. ¿Listo? Recuerden que dentro de 8 días ya ustedes tienen que haberlo subido a la plataforma en la asignación respectiva. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, César Iván. Listo, les voy a pedir por favor que descarguen un archivo que les hice llegar a su plataforma, un archivo de Excel que dice ejercicio ANAVA para clase, lo que es que dice así. Por favor lo descargan. Necesito que abran también una hojita de SPSS. Listo. Y un momentico, listo. Y entonces, para que empecemos a trabajar. Bueno, empezamos el día de hoy. Yo voy a iniciar aquí compartiéndoles mi pantalla. Y ustedes deben tener en su plataforma, en su PC ya abierto este archivo, que hace referencia a, vamos a trabajar dos ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 4. ¿Listo? Entonces, por favor, empiezan abriendo el ejercicio, vamos a empezar a trabajar el ejercicio 1. Un momentito, que yo hago una cosa rápidamente. Listo. Ok, listo. El ejercicio 1, por favor. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, chicos, es lo que deben ustedes entregar la próxima semana. No con estos ejercicios que yo les estoy presentando, con unos ejercicios propios, unos ejercicios de ustedes. Pues lógicamente se pueden basar en estos que les estoy dando, pero no pueden ser igual. Eso ustedes tienen que, los pueden incluso buscar en la web, pero el desarrollo tiene que ser completamente de ustedes. Recuerden que es en formato Word, no pueden ser más de 3 personas, mínimo 2, máximo 3. ¿Listo? Entonces, ahí como ustedes están viendo en mi pantalla, aparece un ejercicio. Necesito que de este ejercicio me ayuden a identificar los siguientes aspectos. El primer aspecto, la variable. El segundo aspecto, la unidad. Y el tercer aspecto, el tratamiento. ¿Listo? Entonces, por favor, van a leer en enunciado, van a identificar esos tres aspectos. Ah, mentiras, falta uno. Y si hay un bloque. Van a leer en el enunciado que les estoy presentando y van a identificar esos aspectos. Recuerden que el bloque puede o no puede estar. Siempre van a encontrar la variable, la unidad experimental y el tratamiento, pero el bloque algunas veces está y algunas veces no está. Y eso es lo que define si vamos a trabajar un diseño completo al azar o un diseño de bloques al azar. Entonces, van a tener un minutico, 1 o 2 minuticos para que me identifiquen esos aspectos y ya se los voy a preguntar, ¿listo? 1 o 2 minuticos, por favor, leen e identifican esos aspectos.
Ok, chicos, ¿cómo les fue? Vamos a identificar la variable. Recuerden que la variable es aquella que yo voy a medir, es aquella que tiene una unidad de medida y que se va a integrar en la tabla de datos. Entonces, de acuerdo a eso que ustedes pudieron leer, ¿cuál sería la variable? Creo yo que la leche. Profe, ¿es la calidad de leche? Ok, la calidad de leche, pero ¿medida en qué? En gramos. En En gramos de gramos. En gramos de Los sólidos. gramos, muy bien, los gramos de sólidos totales corresponden a la variable, gramos de sólidos totales. Muy bien. Ahora, vamos a identificar la unidad experimental. ¿En dónde tomaron esa medida? ¿En dónde tomaron la unidad? en las mismas condiciones. En las seis Las vacas. Vacas, listo, muy bien, entonces en las vacas. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento? Es decir, midiendo esos gramos de sólidos totales, midiendo la variable que se está poniendo a prueba para decir si sirve o no. El multivitamínico. Multivitamínicos. Ajá, muy bien, los multivitamínicos. Perfecto. Aparte de ese aspecto que puede afectar a la variable que nosotros llamamos tratamiento, ¿hay otro aspecto que puede estar afectando a los gramos de sólidos totales? ¿Mm? No, ¿cierto? Entonces, en este caso no hay otro aspecto. Por lo tanto, bloque no hay. Y si no hay bloque, ¿cómo se llama este diseño? ¿Es un diseño de qué? No había. Este es de solo una vía. No el análisis de varianza. ¿Cómo se llama el diseño? Completo al azar. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es un diseño completo al azar porque solo tiene un factor que estaría afectando a la variable. En este caso, el tratamiento sería nuestro factor 1. La misma cosa. Solo tiene un factor, es el tratamiento. ¿Listo? No hay bloque. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un grupo, 2 grupos y 3 grupos de producción de leche. Cada uno de ellos es el promedio de la producción de una vaca. ¿Sí? Como es un diseño completo al azar, esto que nosotros estamos analizando, ¿con qué técnica estadística tengo que identificar si hay o no diferencias entre esos 3 grupos? ¿Con qué técnica? ¿Cómo se llama esa prueba estadística? Que ya la vimos y que es tan conocida. ANAVA. El análisis de varianza, y en este caso es de una sola vía. ¿Por qué? Porque es un diseño completo al azar. ¿Y por qué es un diseño completo al azar? Porque solo tiene un factor que estaría afectando a la variable, en este caso es el tratamiento. O sea, los multivitamínicos. ¿Listo? Ok. Como vamos a correr un análisis de varianza, ¿quién me puede recordar cuáles son los requisitos para correr el análisis de varianza? Verificar que los datos sean normales, con una Muy prueba de bien. normalidad. Lo primero es verificar que los Homogeneidad. datos sean normales, ¿cierto? Bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos a verificar normalidad. ¿Listo? Como vamos a verificar normalidad, pues existen 2 pruebas que vimos para identificar normalidad, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smith. Bueno, esas pruebas nos van a decir si los datos son o no son normales, pero yo tengo que haber establecido antes unas hipótesis. ¿Cuál será la hipótesis nula de la prueba de normalidad? ¿Cuál sería la hipótesis alterna de la prueba de normalidad? La nula, que los datos son normales, y la alterna, que no. Nula, ¿dónde está escribiendo yo? Los datos son normales. Y la alterna, que los datos no son normales, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Ya. Datos no son normales. Listo. Ahí ya tengo las hipótesis de normalidad. Ahorita la verificamos. Bueno, por ahora ya dijimos que uno de los requisitos para poder correr el análisis de varianza es verificar que sean normales.
¿Cuál es otro de los requisitos? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí no va como tal establecer cada hipótesis, profe. Eso lo hacemos ahorita, ¿listo? Requisitos para poder correr el análisis de varianza. Primero, que sean normales. Ahorita verificamos. Segundo, ¿cuál será el otro? El mismo número de datos, ¿no? Muy bien, que los grupos tengan el mismo número de datos. Este grupo tiene 6, este otro grupo tiene 6, este otro grupo tiene 6. Ahora, otra exigencia, otro requisito. ¿Cuántos son los grupos? ¿Cuál es la cantidad de grupos mínima que 3. analiza análisis de varianza? Perfecto, entonces, mínimo 3 grupos. Tengo un grupo, tengo 2 grupos, tengo 3 grupos. Y cada uno de esos grupos tiene 6 datos. Perfecto, estamos cumpliendo ese requisito. Mínimo 3 grupos de datos y que todos los grupos tengan la misma cantidad de datos. Nos falta otro requisito. Vamos a ver acá. La homogeneidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que verificar normalidad, sino también homogeneidad. ¿Cómo será la hipótesis de homogeneidad? La nula, ¿cómo sería? Ok. Son normales. No, Homogéneos. son Son homogéneos. homogéneos. Exacto, son homogéneos. ¿Y la alterna? No son homogéneos. Los datos no son homogéneos. Los datos no son homogéneos. Esa sería nuestra hipótesis alterna. HA o HI, cualquiera de las dos, no se afanen por eso. O H1, ¿sí? Cualquiera de las dos pueden trabajar. ¿Listo? Ok. Ya tenemos entonces establecidas las hipótesis de normalidad y las hipótesis de homogeneidad. Ahora nos toca verificarlas. ¿Sí? Vamos a verificar si esos datos que están ahí son normales y ahorita verificamos si son homogéneos. ¿Por qué? Porque son requisitos para ahí sí poder correr el análisis de varianza. Entonces, yo les pido el favor de que abrieran una hojita de SPSS, por favor. Abrimos ya la hojita de SPSS y vamos a llevar esos datos a el software. Bueno, abrimos aquí la hoja y empiezo a llevar los datos para verificar primero normalidad. Ojo, yo no he corrido todo el análisis de varianza. Primero normalidad. Seleccionamos la primera columna de datos, los copiamos y los pegamos en nuestra hoja de SPSS. ¿Listo? Esa primera columna corresponde al primer tratamiento, que sería el tratamiento del multivitamínico 1. Pero en el software yo les recomiendo que no trabajen letras. Entonces, le vamos a poner 1, ¿sí? A todos los datos que correspondan al multivitamínico 1. Bueno, entonces le ponemos 1. No vamos a poner MB1, no, 1, simplemente. ¿Listo? Para evitar usar letras. Bueno. Entonces ponemos los datos y al frente el tratamiento al cual pertenecen, que en este caso va a ser el 1. Seguimos con la otra columna de datos, copiamos, llevamos al software, debajo de la respectiva variable, y al frente vamos a poner que todos corresponden o hacen parte del multivitamínico 2 o tratamiento 2. ¿Listo? Seguimos. Vamos a trabajar ahora con la siguiente columna de datos. Copiamos, los pegamos en el software y al frente le vamos a poner que ellos hacen parte del tratamiento número 3. ¿Listo? Entonces, con esto ya pegamos los datos, la variable y al frente les pusimos su respectiva identificación del tratamiento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos aquí a vista de variables y vamos a categorizar esos datos. Vamos a categorizar esa información que le estamos dando al software. ¿Qué es eso de categorizar? Pues decirle
el tratamiento 1 qué significa, el tratamiento 2 qué significa, el tratamiento 3 qué significa, y también decirle esa primera columna ¿qué es? Bueno, entonces donde dice vista de variables, vamos a categorizar todo eso al software. Bueno, entonces la primera columna, esta que está aquí, corresponde a la variable que nosotros ya habíamos identificado como gramos de sólidos totales. Perdón, entonces acá ponemos gramos GR de sólidos. Recuerden, por favor, que ahí en esa primera casilla no lleva espacio, no lleva tildes, nada. Solito, gramos sólidos totales. Bueno, continuamos, es un tipo numérico porque introdujimos números, la anchura es así, decimales tiene 1, creo. Miramos acá, sí, un solo decimal, listo. El decimal es 1 y en etiqueta pues sí podemos poner gramos de sólidos totales. Listo, ahí ya podemos poner los espacios, las tildes, en fin. Bueno. Y aquí finalmente ponemos en medida como una medida de escala o cuantitativa, ¿sí? Porque es una variable que lleva números y además de eso tiene unidad de medida, gramos. Entonces es una variable de escala o cuantitativa. ¿Listo? Vamos a la siguiente fila que categoriza la columna de tratamientos. Mira, esta columna la vamos a categorizar en esta fila. ¿Listo? Entonces, ¿esa columna a qué se refería? Al multivitamínico, ¿cierto? Entonces, nombre, esa es la fila de tratamiento o multivitamínico, ¿sí? Es de tipo numérico, pusimos números, anchura 8, déjenla así, y decimales no tiene. O sea, no necesitamos que lleve decimales, simplemente queda 1, 2, 3, en fin. Etiqueta, multivitamínicos, ahí sí podemos poner el nombre completo, con tildes, en fin, multivitamínicos. Y valores sí tiene. ¿Por qué sí tiene valores? Porque todos los que llevan 1 quiere decir que es un tratamiento. Los que llevan 2 es otro tratamiento y los que llevan 3 es otro tratamiento. Entonces, los que dicen 1 van a corresponder al multivitamínico 1. Añadir. Los que dicen 2 van a corresponder al multivitamínico 2. Añadir. Los que dicen 3 van a corresponder al multivitamínico 3 y añadir. ¿Listo? Vamos a ir a aceptar porque así ya nos van a quedar categorizados, es decir, todos los que tengan 1, los datos que tengan 1, quiere decir que ese dato es perteneciente al multivitamínico 2, si tiene el 2 al multivitamínico 3 y si tiene 3 al multivitamínico 3, así, listo para todos. Aceptar. Y aquí en donde dice medida, pues es una medida nominal, es una medida de nombre, una medida cualitativa, ¿listo? Bueno, entonces devolvemos a vista de datos y ya nos quedan categorizados un poquito más bonito acá en la tabla. En gramos de sólidos totales y en multivitamínicos. Cada uno con un icono que lo identifica como variable cuantitativa y variable cualitativa. ¿Listo? Ahora sí vamos a correr la prueba de normalidad. Es decir, vamos a identificar cuál de estas dos hipótesis voy a aceptar para normalidad. Recuerden que para el 95% de confianza, vamos a trabajar de todo con el 95, ¿vale? Para el 95% de confianza tenemos una regla de decisión que dice que si P, lo que obtengamos de la prueba, es mayor a 0.05, voy a aceptar la hipótesis nula que me haya planteado. Pero si P es menor a 0.05, yo voy a aceptar la hipótesis alterna que me haya planteado. Recuerden, HI, H1, HA, la misma cosa. Bueno, entonces, esto lo voy a dejar aquí como en negrilla, porque recuerden que con esa regla de decisión, yo puedo aceptar cualquier prueba estadística al 95% de confianza. O sea, la vamos a seguir utilizando bastante. Acá la dejo un poquito resaltada. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa con la prueba de normalidad. ¿Cuál de estas dos hipótesis acepto? Es decir, necesito un p-valor para normalidad para saber cuál de esas dos hipótesis acepto. Me vuelvo al SPSS
y voy a correr la prueba de normalidad. Bueno, entonces dice, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Ahí está la ruta para poder encontrar las pruebas de normalidad. Cliqueamos. Llevamos arriba los gramos de sólidos totales. Llevamos, mentiras, eso lo dejamos allá, porque solo vamos a verificar normalidad. Por ahora, solo llevamos la variable cuantitativa. ¿Listo? ¿Para qué mandar variable cualitativa abajo? Entonces necesitamos un p-valor. Si mandamos los multivitamínicos a lista de factores, me van a salir 3 p-valor para normalidad, 1 para cada tratamiento. Y eso no me interesa. Me interesa que todos los datos, identificar si todos los datos son normales. ¿Listo? Entonces, aquí donde dice gráficos, yo le digo que me corra gráficos con normalidad de pruebas. ¿Listo? Estos diagramas, estos diagramas de tallos y hoja de histograma, si quieren lo pueden poner, si no, no ponen listo. Lo que no les puede faltar en su actividad es el gráfico de, perdón, la prueba de normalidad. ¿Listo? Continuar y aceptar. Entonces ya el software abre la nueva ventana y me va a indicar si esos datos son normales. Entonces vamos a mirar si cumplimos ese requisito. Entonces fíjense que media es 9.6 y mediana es 9.6. Si ustedes recuerdan las clases pasadas, incluso el semestre pasado, nosotros hablamos de las características de distribución normal. Y una de ellas era que media, mediana y mora fueran iguales. Por lo tanto, aquí estoy completamente segura que los datos van a ser normales, porque fíjense que media y mediana les dio igual. No sé dónde está la moda, pero bueno, con media y mediana ya podemos tener una aproximación de que los datos son normales. Pero en este caso, quien me define si son o no son normales, pues es la prueba de normalidad. Si seguimos bajando, aquí ya la encontramos y vemos dos, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Como mi muestra es menor a 50 datos, yo voy a leer la significancia o el p-valor de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Recuerden que Kolmogorov-Smirnov es cuando tenemos más de 50 datos. ¿Listo? Fíjense el p-valor de la prueba de normalidad que me dio 0,538. Es decir, para normalidad el p fue de 0,538. Y ese p yo lo voy a comparar con 0,05. ¿Sí? ¿Este p es mayor o es menor a 0,05? El de la significancia de la prueba. 0,538 ¿es mayor o es menor a 0,05? Es mayor, Mayor, profe. mayor, ¿no? ¿Cierto? Y como ese P es mayor, ¿cuál hipótesis acepto? ¿La nula o la alterna? La nula. La hipótesis Perfecto. Acepto la hipótesis nula. Los datos son normales. Es decir, para normalidad, acepto la hipótesis nula. Estos datos que están aquí son normales. En general cumplen con las características de normalidad, y es que media, mediana y moda sean iguales, que haya poca dispersión, que forme una campanita de Gauss. Bueno, ¿listo? Cuando nosotros miramos acá el reporte, fíjense, esto fue una distribución normal perfecta, o sea, más normales no pueden ser esos datos. ¿Listo? Hacen campanita de Gauss, ¿sí ven? Nos tocaría ya entrar a mirar si son homogéneos o no. Bueno, eso ya lo midió la prueba de normalidad. Ya no tenemos que meter a buscar tanta cosa. Si la prueba de normalidad dice que son normales, listo, son normales. Ya no tenemos que ponernos a buscar más cosas ahí. Pues como son normales estos datos, ahora sí, yo puedo proceder a correr el análisis de varianza. Pero ojo, aquí me están pidiendo que mida la homogeneidad de los datos. Ahorita, cuando corramos el análisis de varianza, voy a poder correr en el mismo paso la homogeneidad. Entonces, déjenmela ahí un momentico como en stand-by y ya la corremos, ¿sí? Ya miramos si son o no son homogéneos, porque en el mismo paso que saquemos el análisis de varianza, ahí podemos identificar si son o no son homogéneos. Entonces, dejémosla ahí mientras tanto y montemos las hipótesis de análisis de varianza, que esas no las hemos montado. Montamos normalidad y ya identificamos que son normales. Montamos homogeneidad, pero esas las miramos ahorita cuando corramos también normalidad, porque en un solo paso sacamos todo. Bueno,
Entonces, necesito que me ayuden a montar las hipótesis de análisis de varianza. Recuerden que yo voy a tener una hipótesis nula y que voy a tener una hipótesis alterna. También, como las demás pruebas, siempre va a haber una nula y siempre va a haber una alterna. Pero en este caso, las hipótesis de análisis de varianza, recuerden que tiene que llevar o tiene que incluir la variable, la unidad experimental y el tratamiento en su enunciado. ¿Sí? Las hipótesis de análisis de varianza deben incluir la variable, la unidad experimental y el tratamiento, y eso ya lo tenemos acá identificado. Entonces, ¿cómo iría la hipótesis nula para análisis de varianza? ¿Qué es lo que mide si hay o no diferencias significativas? Entonces, la nula, ¿cómo empezará? No que, no hay que. No hay diferencia significativa entre los gramos de sólidos totales. Ahí no sé si poner de las 6 vacas. Puede ser. Sí, de las 6 vacas según el tipo de multivitamínicos. Podría De las vacas, ok, según el MB o el multivitamínico. Perfecto, listo. ¿Qué no les puede faltar? O bueno, digamos, mejor les cambio la pregunta. ¿Qué está incluyendo? No, eso no es una pregunta. ¿Qué está incluyendo la hipótesis? La variable, gramos de sólidos totales, la unidad experimental, las vacas, y menciona el tratamiento, que son los multivitamínicos. Según los multivitamínicos, ¿sí? Entonces, fíjese que ahí yo tengo una hipótesis completa. Yo la puedo decir de otra forma, sí, no hay diferencias estadísticamente significativas en la producción de leche o en los gramos de sólidos totales de la producción de leche de las vacas de acuerdo al multivitamínico utilizado. Listo, la misma cosa. No se les puede pasar, o no se les puede olvidar mencionar la variable, la unidad experimental y el tratamiento. ¿Listo? Ahí ya tenemos una hipótesis de análisis de varianza. Ella es la que me dice, o esa técnica es la que me dice, si hay o no diferencias entre estos grupos. ¿Sí? O sea, si hay alguno que de pronto, si hay unos que son mejores o peores, eso es lo que hace el análisis de varianza, identifica si hay diferencias entre los datos de diferentes grupos. ¿Listo? ¿Cuál será la alterna en este caso? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es copiar la nula, control copy. cambiarle por un sí. Exactamente, cambiarla aquí por un sí. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer para las hipótesis de análisis de varianza. ¿Sí? Entonces, ya ahora sí tengo montadas las hipótesis de análisis de varianza. Ahora sí voy a correr el análisis de varianza, pero ojo, antes tengo que verificar que sean homogéneos los datos. ¿Sí? Pero vuelvo y digo, como todos ellos, tanto la prueba de homogeneidad como el análisis de varianza salen en el mismo bloque, en el mismo procedimiento, entonces por eso la dejé como ahí en stand-by esperando. ¿Listo? Esperando la cosa. Entonces, vamos a correr la prueba. Aquí nos devolvemos a nuestros datos del software. ¿Listo? Y vamos a ir donde dice analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Ahí está la ruta. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. ¿Listo? Cliqueamos ahí y ahora sí, mandamos por arriba la variable dependiente, que es la cuantitativa en este caso, y mandamos para abajo el factor, es el único que hay, el tratamiento, el único factor. ¿Listo? Y aquí, ojo, ¿qué pasaría donde el análisis de varianza acepte una hipótesis alterna? Pues nos va a tocar correr la prueba post-hoc. Entonces, aquí podemos correr todo de una vez. En este paso le podemos decir al software, si acepta la alterna, corra post-hoc. Entonces, aquí donde dice post-hoc, pues vamos a seleccionar las pruebas que quieren correr. ¿Sí? Entonces, corramos diferencia mínima significativa, corramos Chefe, las que vimos. Tukey, Duncan, y ojo, que aquí tenemos la prueba de Dunner.
Pero recuerden que esa prueba de Dunet únicamente se corre cuando tengo un control dentro de mi enunciado, ¿sí? En este caso no sería necesaria correr la prueba de Dunet, ¿sí? No se debe correr. Sin embargo, pues porque les estoy mostrando, les estoy recordando cómo se hace, digamos que nosotros tenemos un control y voy a habilitar Dunet y se ilumina el botoncito aquí de categoría de un control. La categoría de un control me va a preguntar si la pongo de primeras o la pongo de últimas, es decir, ¿cuál es tu control? ¿Va de uno, va de primeras o lo mandaste de últimas? Es lo que me está preguntando el software. Digamos que en este caso el multivitamínico 1 es el control. Sí, digamos que yo ya había puesto en el enunciado que el ganadero ha trabajado siempre con el multivitamínico 1, entonces ya lo conoce, ese es el testigo, ese es el control. Digamos que es el primero. Ojo, va de primeras o va de últimas. Un control nunca se monta en la mitad, ¿sí? Nunca va a ir de segundas, por ejemplo. ¿Listo? Nunca va a ir de segundas. Entonces, digamos, vuelvo y digo, digamos que en este caso nosotros sí teníamos un control, ¿sí? Y que era el primero. Lo voy a correr solo para mostrarles, ¿sí? Porque para el enunciado que nosotros montamos no tendríamos control. No dijimos desde el primer momento que teníamos un control. Entonces, en este caso, esta prueba no sería necesaria, pero la voy a correr para mostrarles. Fíjense aquí abajo, está la significancia. ¿Listo? Entonces, esa significancia la vamos a dejar ahí quietica, el 95%, ya dijimos desde el principio que vamos a trabajar con esa significancia. Damos continuar, y aquí donde dice opciones, le vamos a decir al software que corra la prueba de homogeneidad, que es el requisito que nos está pidiendo, ¿sí? Esa prueba de homogeneidad, aquí mismo la podemos correr de una vez, ¿listo? Ok, entonces, ya seleccionamos que corra la prueba de homogeneidad de varianzas, o sea, la prueba del event. Damos continuar. Ya va a correr el análisis de varianza y si es necesario me corre las post hoc, ya le dije al software. Y vamos a decirle aceptar. Ok. Fíjense, chicos, cómo a pesar de que yo seleccioné de último la prueba de homogeneidad, él me la muestra de primeras. ¿Por qué? Porque es un requisito para que yo pueda seguir leyendo más abajo. ¿Sí? Entonces, si acá la prueba de homogeneidad me dice que no son homogéneos, ni para qué pierdo el tiempo leyendo más abajo. Definitivamente con esos datos no puedo trabajar. Hasta ahora. Tranquilos que en el tercer momento yo les voy a explicar qué se hace, pero por ahora no podríamos trabajar con datos que no son homogéneos. ¿Listo? Fíjense que aquí me da el P de homogeneidad 0,328. Entonces, para homogeneidad, el P fue de 0,328. Y ese P yo lo voy a comparar con 0,05. ¿Cómo fue? ¿Mayor o menor? ¿El P de homogeneidad es mayor o es menor que el P de la significancia? Mayor. Mayor. Entonces, ¿cuál de las hipótesis elijo de acuerdo a nuestra regla de decisión? ¿La nula o la Nula. Perfecto. Entonces, ya verificamos que los datos son homogéneos. Aceptamos la hipótesis nula. Es decir, que ahora sí puedo seguir leyendo más abajo. Entonces, ya habíamos visto que eran normales, es decir, que todos estos datos, ¿sí? Todos tenían media, mediana y no aparecidas, que formaban una campanita de Gauss o algo así, no necesariamente siempre. Ya lo verificamos con la prueba de normalidad, son normales. Ahora acabamos de verificar la homogeneidad. ¿Y qué es eso de la homogeneidad? La homogeneidad de los datos es que entre cada dato de cada grupo haya más o menos la misma diferencia que hay entre cada dato de cada grupo. Digamos, sea que hay uno entre estos dos, que acá también haya uno entre estos dos. ¿Sí? Eso es la prueba de homogeneidad. ¿Qué diferencia mide si las diferencias entre cada dato de cada grupo son más o menos iguales entre ellos? Mientras que la normalidad mide
todos los datos si forman campanita de Gauss, si media, mediana y más son iguales, si tienen bajita la dispersión, en fin. Entonces miren la diferencia entre normalidad y homogeneidad de los datos. Ya verificamos esos dos requisitos que nos quedaban pendientes. Ahora sí yo puedo proceder a leer el análisis de varianza. Entonces miremos en el análisis de varianza qué me dicen los resultados. Dice, ANOVA. El análisis de varianza me da una significancia de 0,008. Esa significancia de 0,08 yo la voy a comparar 0,008. La voy a comparar con el 0,05 que estamos trabajando. 0,008. Y la voy a comparar con el 0,05. Este P del análisis de varianza, ¿es mayor o es menor al 0,05 de significancia? Menor. Es menor. Y como es menor, ¿cuál de estas hipótesis acepto para análisis de varianza? La hipótesis alterna, profe. Si hay diferencia. Alterna, perfecto. Miren, aquí está. Y si el P es menor, acepto la alterna. El P es menor, entonces acepto esta hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que si hay diferencias estadísticas entre los gramos de sólidos totales de las vacas según el multivitamínico utilizado en ellas. Es decir, que ese aspecto de la utilización del multivitamínico sí afecta la calidad de la leche, sí puede hacer que haya mejor calidad de la leche, ¿sí? Entonces, como acepté la hipótesis alterna, y ya el análisis de varianza me dice si hay diferencias, ¿sí? Como ya acepté la hipótesis alterna, ahora tengo que tomar una decisión. Pero el análisis de varianza no me dice cuál de esos tres es el mejor o cuál de esos tres es el peor. Entonces, ahora sí, continúo leyendo mis reportes de resultados y aquí aparece, después del análisis de varianza o ANOVA, aparece la prueba post-hoc, las pruebas post-hoc. Y aquí están todos los cálculos. ¿Se acuerdan que cogíamos un promedio y lo restábamos con otro, un promedio y lo restábamos con otro, un promedio y lo restábamos con otro? Ahí están todos esos cálculos. Para Tukey, para Chefe, para diferencia mínima, para Dunet, ahí están todas las restas de todos con todos, ¿sí? Miremos aquí qué dice Dunet. Miren esta que dice Dunet. Recuerden que Dunet compara respecto a un control y nosotros le habíamos dicho al software que el control era el 1, el multivitamínico 1. Entonces, ¿qué hizo Dunet? Comparó el multivitamínico 2 con el 1 y fíjense, esta columna es la significancia. El multivitamínico lo comparó con el multivitamínico 1 y la significancia fue mayor a 0,05. O sea que no hay diferencias entre la producción de sus dos multivitamínicos porque el P fue mayor a 0,05. No hay diferencias. Pero si comparo el multivitamínico 3 con el multivitamínico 1, fíjense que esa significancia es menor a 0,05. La significancia fue menor a 0,05. Como es menor, quiere decir que sí hay diferencias del multivitamínico 3 respecto al 1. Esto es para la prueba de Dunet, que compara respecto a un control. Nosotros le dijimos que era el 1, entonces por eso comparó el 2 con el 1, el 3 con el 1. Fíjense que aquí no hubo comparación de 2 con el 3. Solo lo compararon respecto al control. ¿Listo? Ya íbamos sacando alguna conclusión. ¿Sí? El 1 y el 2 son iguales, pero el 1 y el 3 no lo son. ¿Listo? Vamos mirando más abajo y aparece esta tablita que es la que no nos puede faltar tampoco. Esta tablita no es necesaria, a menos que necesiten Dunet, ¿no? Corrieron Dunet, pues sí les va a tocar que pongan por lo menos este pedacito. Esta tabla de los subconjuntos homogéneos, esa es la que no les puede faltar para analizar las pruebas post-hoc. Yo me la voy a llevar para un Paint, imprimir, para poderla rayar y mostrarles un poquito mejor. Acá está, vean. Entonces, ¿qué hago con esta
con esta tablita. Miren, fíjense, recuerden, chicos. Los promedios que estén en el mismo subconjunto o columna son estadísticamente iguales. Los promedios que estén en columnas diferentes o subconjuntos diferentes son estadísticamente diferentes, van a llevar diferente letra. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, para el primer caso, según Tukey, el multivitamínico 3 llevaría una letra A, pero el multivitamínico 2 y el multivitamínico 1 llevarían una misma letra, ¿cierto? ¿Qué dice Duncan? Lo mismo. ¿Qué dice Chefe? Lo mismo. ¿Sí ven? ¿Cómo sería entonces este reporte? Acá el reporte sería multivitamínico 3 de 7,183, multivitamínico 2 sería 10,683 y el multivitamínico 1 sería 10, un momentito. Listo, ahí tengo organizados de menor a mayor los multivitamínicos, ¿cierto? Entonces, según Tukey, Duncan y Chefe, porque todas dieron igual, llevaría una letra A, llevaría una letra B, y este último llevaría también la letra B, ¿cierto? Y si lo ubico con líneas, quedaría así, con líneas, ya. Quedaría así y quedaría así. Listo. Ahí tengo mi reporte final. Conclusión. El multivitamínico 2 y el multivitamínico 1 son estadísticamente iguales, la calidad de la leche es la misma. La diferencia es con el multivitamínico 3, que definitivamente es el que menos calidad de leche nos dio. Como ganadero, pues yo seguiría trabajando el mismo, el que fue como, si tenía control, ¿no? Digamos que tenía control, pues trabajaría el 1, continuaría con el mismo. Si no tenía control, como es el caso real que estamos trabajando, pues podría elegir entre el 2 y el 1. Elija el más barato, el que más fácil le lleven a la finca, el que le duela menos a la vaca, en fin, no sé. Elija bajo otros criterios que no sean gramos de sólidos totales porque los dos son estadísticamente lo mismo. Y hubo 3 pruebas de comparación múltiple que lo garantizaron. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes podrían empezar a pensar en la decisión. Fíjense que aquí al final, ya para terminar este caso, aquí, ¿listo? Yo puedo hacer un diagrama de cajas y bigotes, ya como reporte final. Gráficos, cuadros de diálogo antiguo, diagrama de cajas. ¿Listo? Ahí se va a ver mucho más bonita esa conclusión que acabamos de sacar. Diagramas simples, definir, mandamos para arriba los gramos de sólidos totales y para abajo los multivitamínicos. ¿Listo? Aceptar. Y me aparece, fíjense, un gráfico con los 3 tratamientos, ¿sí? Y recuerden que yo les había dicho, si el Q2 cabe en caja de otro, es fijo que esos dos tratamientos son iguales. Si no cabe, puede que sean iguales o puede que sean diferentes. Lo más seguro es que sean diferentes, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, perdón, yo me llevo otra vez este gráfico y lo voy a pegar aquí acá, listo, en el Pine. Miren, ustedes le ponen un título a ese gráfico como lo vimos en las clases pasadas, el semestre pasado, un título gráfico número tal, así ya ustedes lo saben, ¿cierto? Y yo le voy a ubicar, mire, esta línea, fíjense cómo cabe en la caja del otro y ese Q2 cabe también en la caja del otro, o sea que multivitamínico 1 y 2
fueron estadísticamente iguales. Acá le pongo una A y acá le pongo otra A. Multivitamínico 1 y 2 fueron iguales y el multivitamínico 3 es diferente. Le pongo B. ¿Sí? O, perdón, o hagámoslo como lo hicimos antes. Este era la A, este era la B y este era la B. La misma cosa, ¿cierto? Fíjense que fue el mismo reporte que dimos. Acá está. Fue el mismo reporte que dimos con las letras. El 3 llevaba una A, el 2 y el 1 llevan B. ¿Sí ven? Otra vez me vuelvo para el diagrama. Ay, caramba, perdón, que estoy demorando. Miremos el diagrama de cajas y bigotes de nuevo. ¿Listo? Entonces, este que está acá lleva una A y este lleva una B y lleva una B encima de cada caja. ¿Listo? Claro que las letras son más chiquitas, más bonitas, centraditas, ¿no? Ustedes lo hacen bien bonito. Pero así nomás ustedes ya se pueden dar cuenta que el multivitamínico 1 y 2 son estadísticamente lo mismo. Mientras que el 3 ya se puede ver incluso que la producción de leche es más bajita, ¿sí? Porque la mediana, fíjense, quedó por acá abajo. Uy, está torcida, pero bueno, por ahí fue. ¿Sí? Las otras tuvieron una producción de leche un poquito más alta. Aquí el multivitamínico 1 tuvo un valor atípico, véanlo acá, o sea, un valor supremamente alto. Entonces, si les toca elegir entre esos, los dos son estadísticamente la misma cosa. Elijan el más barato, no sé, otro aspecto que no sea los gramos de sólidos totales, porque ya nos dimos cuenta que es lo mismo, ¿sí? Estadísticamente hablando. Y con eso, y con conclusiones, así como les estoy dando, ustedes terminarían la primera parte de su trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas? Este trabajo ustedes también, si quieren, lo pueden reportar, el análisis de varianza lo pueden reportar por Excel. ¿Sí? Ay, no lo van a correr por SPSS. Bueno, entonces córrenlo por Excel. Pero igual van a necesitar el SPSS para verificar normalidad, homogeneidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se corre por Excel el análisis de varianza? Recuerden, aquí por datos, análisis de datos, ¿sí? Análisis de varianza de un factor, aceptar, seleccionamos los datos, listo, tiene rótulos, está por columnas, ahí está bien, el alfa y el rango de salida lo pongo por aquí, puede ser, y aceptar, listo, aquí está, mira, aquí está el p-valor, pues 0,07 no sé qué, quizás si lo aproximamos me dé lo mismo, 0,008, es muy parecido, o este como que sí está aproximado y el otro no, bueno, yo no sé. ¿Listo? Entonces, aquí, fíjense que el p-valor igual me acepta la hipótesis alterna. Ustedes también pueden comparar el F calculado con el F de tabla, ¿se acuerdan? En la grafiquita, también lo pueden hacer. ¿Listo? Ahí también lo pueden hacer. Un F calculado de 3.6, si lo comparan con un 6.9, el 6.9 va a caer en la área de aceptación del alterno. Entonces, aceptan la hipótesis alterna. ¿Listo? Y el gráfico, las post-COP y el gráfico, el diagrama de cajas y bigotes, les demuestra cuáles fueron los dos mejores y cuál fue el que casi no, como el peorcito. ¿Listo? Preguntas, chicos, por favor. ¿Qué inquietudes tienen? Vamos a proceder a el ejercicio número 4. ¿Listo? Entonces, aquí, en esa hojita de Excel que les hice llegar, está el ejercicio número 4. Por favor, en ese reporte que ustedes tienen, ¿sí? Fíjense, tenemos un enunciado, tenemos un conjunto, una tablita de datos, ¿sí? Eso sería como la primera parte de sus trabajos. Enunciado, una tablita de datos, y procederán a identificar la variable, tratamiento, la unidad experimental primero, bueno, el tratamiento y el bloque en el caso de que lo haya.
¿Listo? Recuerden que no siempre el bloque está, pero siempre va a estar la variable, la unidad experimental y el tratamiento. Entonces, sí, siempre va a estar. El bloque no siempre está. Entonces, un minutico, revisen el enunciado y ya ahorita entonces les pregunto cuál es la variable, cuál es la unidad experimental, el tratamiento y si identificaron o no un bloque. Recuerden que BPG corresponde a una certificación que se da a los atos que practican las buenas ganaderas, que practican o que desarrollan o que llevan a cabo las buenas prácticas ganaderas. La certificación ICA. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, en este caso, identificar estos componentes. Un minutico. Ok, chicos, entonces, ¿cómo les fue? Identificamos variable, ¿cuál será la variable? ¿Cuál será el aspecto que se quiere evaluar en este caso? La Evaluar, producción no, perdón, lechera. medir. ¿Perdón? La producción lechera. Ajá, la producción de leche, la producción lechera. Muy bien. ¿En dónde voy a tomar esa medida de producción de leche? ¿En dónde? ¿En quién? En las diferentes razas. Digamos que antes, si se puede En decir, vacas lecheras. en las vacas. ¿Cuál es el tratamiento? O El ¿cuáles tratamiento son las razas. las razas? Listo, la raza es el tratamiento. ¿Existe bloque, chicos? Sí, el predio. Muy bien. Hay un bloque, es decir, hay otro aspecto que podría estar interfiriendo o afectando la producción de leche. No interfiriendo, afectando. Recuerden que cuando hablamos afectar, puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Puede que la suba o puede que la baje. ¿Listo? Fíjense que aquí hay dos aspectos que pueden estar afectando la producción de leche. El primer aspecto o factor 1 se refiere al tratamiento. Y el segundo aspecto o factor 2 se refiere al bloque. ¿Sí ven? Bueno, ¿y por qué el tratamiento no es el predio y por qué el bloque no es la raza? Bueno, la verdad, uno busca cuál de esos dos podría estar afectando más a la producción de leche. Y el que afecte más a la producción de leche que nuestra variable sería nuestro principal factor o factor 1 y que se va a llamar tratamiento. ¿Sí? Entonces, yo opino que la raza afecta más la producción de leche que el predio en el que se trabaje. Fíjense que todos los predios están certificados en buenas prácticas ganaderas, es decir, tienen una serie o realizan una serie de actividades que están consideradas como a favor de la ganadería, ¿sí? A favor de la producción. Entonces, los 4 predios A, B, C y D, todos tienen certificado en BPG, pero son distintos entre ellos, son de la misma vereda, pero unos por allá, otros por allá, son diferentes, son de diferentes administradores. Entonces, es posible que se afecte la producción de leche el hecho de que las vacas se estén desarrollando en medios distintos. Pero es más probable que se afecte la producción de leche si la raza de ellas es distinta. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que uno es el factor tratamiento y que el otro es el factor bloque. ¿Listo? Bueno. Ya identificamos variable, unidad experimental, tratamiento y bloque. Ahora,
de acuerdo a eso que estamos mirando acá, que tenemos dos factores, ¿cómo se llama ese diseño que analiza dos factores? ¿Cómo se llama el diseño? Ese diseño, ¿diseño de qué? De los que vimos. ¿Cómo se llama el diseño que tiene en cuenta un bloque y un tratamiento? ¿Bloques al azar? El diseño de bloques al azar. ¿Listo? Y este diseño de bloques al azar, ¿con qué técnica estadística podemos analizarlo? ¿Cómo se llama esa técnica, esa prueba estadística para analizar un diseño de bloques al azar? Que es bien conocido. ¿Cómo se llama esa prueba, esa técnica estadística? ANAVA. El análisis de varianza de doble vía. Bien, ¿cierto? ¿Por qué se llama doble vía? Porque hay dos factores. El anterior era un análisis de varianza de una vía porque solo hubo un factor. En este se llama de doble vía porque hay dos factores. Y fíjense en la tablita, chicos, que tenemos organizados en columnas diferentes razas y en filas tenemos diferentes predios. ¿Sí ven? Hay dos factores que afectan esa variable. Si nos devolvemos para el ejercicio 1, ustedes miran, solo teníamos organizados en columnas. No había un aspecto aquí por filas. ¿Sí ven? ¿Listo? En el diseño de bloques al azar, que vamos a analizar por el análisis de varianza doble vía, tenemos que tener también en cuenta unos aspectos. Porque aquí también el análisis de varianza exige unos procedimientos o verificar unos aspectos antes de correr ese análisis de varianza. ¿Quién me recuerda cuáles son los aspectos necesarios para correr un análisis de varianza? Pues ¿Cuántos tener grupos hay? 3 grupos, que los Ajá. grupos tengan los mismos datos y en este caso pues que esté el bloque. Porque Ok, entonces fíjense que primero, gracias, hay al mínimo 3 grupos. Hay un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá. O sea que tenemos 4 grupos y necesitamos mínimo 3, ahí están. Entonces estamos cumpliendo ese primer requisito. El segundo, que todos los grupos tengan la misma cantidad de datos. Si contamos, aquí hay 1, 2, 3 y 4, aquí hay 4, aquí hay 4 y aquí hay 4. Listo. Cumplimos con ese requisito. ¿Qué otro requisito está pendiente y que es súper importante para correr análisis de varianza? ¿Cuál sería? Verificar qué. si los datos son normales, La normalidad. Muy bien, Normalidad, entonces sí. acá toca copiar, pero voy a copiar así como están. Voy a copiar esto. Control copy el ejercicio anterior y me lo llevo para acá. Aquí también necesito verificar normalidad. Aquí también necesito verificar normalidad, porque es un análisis de varianza. ¿Sí? Y vamos a trabajar igualmente con esta significancia, con esta regla de decisión al 95%. Ustedes en su actividad pueden trabajarlo al 90, al 99, la significancia que quieran. ¿Listo? Si la van a cambiar, pues recuerden que esto varía. ¿Sí? Si es al 90, entonces es respecto a 0.1. Si es al 95, bueno, hay 0.05. Y si es al 99, 0.01. Acuérdense de eso. ¿Listo? Yo hoy voy a trabajar al 95% de confianza todas mis pruebas. ¿Listo? Vamos a verificar entonces normalidad. Y para verificar la normalidad, pues necesito el SPSS. Vamos a trasladar los datos a la hojita de SPSS. Entonces, acá yo tengo ya esta hojita que estaba trabajando. Voy a utilizarla otra vez. Simplemente borro los datos y empiezo a traer los del Excel, a migrarlos aquí al SPSS. Entonces, recuerden que se migran por columnas. ¿Sí? Lo copio, lo pego a la hoja de Excel. Y aquí, ¿qué hice? Perdón, la embarré. Control copy.
Y aquí, en esta otra columna, voy a poner el tratamiento y en esta otra columna voy a poner el bloque, ¿sí? Entonces, en esta columna, estos datos corresponden al primer tratamiento. Entonces, acá me voy a volver y les voy a mostrar una cosita, chicos. Cuando ustedes trabajen en SPSS, yo les recomiendo que no trabajen letras, ¿sí? No trabajen palabras. Les recomiendo que todo lo vuelvan numérico. Entonces, por ejemplo, el predio A se va a llamar predio 1. El predio B se va a llamar predio 2. El predio C se va a llamar predio 3 y el predio D se va a llamar predio 4. Así también vamos a hacer para la primera raza. Ayrshire va a ser la 1, ¿sí? Holstein va a ser 2, Jersey va a ser 3 y Pardo Suizo va a ser 4. ¿Listo? Entonces ya no les vamos a dar nombres como tal, sino numeritos para ingresarlos a los datos en el software. Ingresar los datos al software. ¿Listo? Entonces, este primer conjunto de datos que ya llevamos al software va a estar acompañado todos del número 1 porque todos corresponden a Ayrshire. Entonces, al frente les voy a poner a todos 1. ¿Listo? Entonces, aquí va a decirse 1, 1, 1 y 1. ¿Listo? Ahora, en esta columna al frente se van a poner el bloque. Entonces, miremos cómo se organizaron los bloques. Dice 1, 2, 3 y 4. O sea que este primer dato va a estar acompañado siempre de 1, pero al lado de otro 1. Este de 1 porque es de Ayrshire al lado de 2. Este de 1 porque es de Ayrshire al lado de 3. Y este de 1 porque es de Ayrshire al lado de 4. Entonces aquí, en este conjunto de datos que nosotros tenemos en el software, va a decir todos 1 porque todos son de Ayrshire, pero va a ir 1, 2, 3 y 4. Del predio 1 A, 2, B, 3, C, 4, D. Y así nos vamos a organizar los otros datos, ¿sí? Copiamos los de Holstein, pero estos ya van a ir acompañados, es todos de 2, ¿sí? Todos van a ir acompañados de 2, los ponemos acá debajo. Van a ir todos de 2 con el bloque que va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El siguiente Jersey va a ser todos de 3. Entonces, aquí van a estar acompañados todos por 3, 3, 3, 3. Y el bloque que va a corresponder a 1, 2, 3 y 4. Y así terminaríamos de montar los datos, la primera parte de los datos en el SPSS. Pero recuerden que tenemos que categorizar estas variables, es decir, nosotros tenemos que decirle al software esto qué es, esto qué es y esto qué es. ¿Listo? Vamos a empezar aquí, en vista de variables, vamos a empezar a decirle qué es la primera columna. La primera columna que se va a categorizar en la primera fila. Entonces, la primera columna correspondía a la variable que dijimos que era producción de leche. Recuerden que aquí no van espacios, comas, nada de eso. ¿Listo? Es tipo numérico, decimales solo tiene 1 y aquí en etiqueta sí podemos poner producción de leche. ¿Listo? Y en medida le decimos que es una medida de escala o cuantitativa. Bueno, de escala o cuantitativa. Seguimos, la siguiente columna corresponde al tratamiento que dijimos que eran las razas. Entonces, aquí vamos a poner raza. Es una variable de tipo numérica porque introdujimos números, decimales 0, etiqueta raza, y aquí sí lleva valores. ¿Qué es eso de que lleve valores? Acá sí tenemos que decirle al software que el 1 es tal raza, que el 2 es tal raza, que el 3 es tal raza y así. ¿Listo? Entonces, aquí en valores, lo que le pusimos 1 corresponde a la raza, yo no me acuerdo, Ayrshire. Entonces se va a llamar Ayrshire. ¿Sí?
lo que diga 2 va a corresponder a la raza Holstein. ¿Listo? Entonces aquí va a decir que es la raza Holstein. Añadir. Lo que diga 3 va a corresponder a la raza Jersey. ¿Listo? Jersey. Listo. Añadir. Y lo que diga 4 va a corresponder a la raza pardo suizo. Y añadir. Entonces, así ya le explicamos al software a qué corresponde. Sin necesidad de utilizar letras en la primera hoja, solo con números ya le estamos diciendo que todo lo que tenga 1, o sea, acompañado de 1, es un dato correspondiente a la raza Ayrshire. Si tiene el 2, es un dato correspondiente a la raza Holstein, el 3 para Jersey y el 4 para pardo suizo. Ahí ya le estamos explicando eso al software. Vamos con aceptar y le decimos que es una variable de tipo nominal, porque la raza es una variable cualitativa nominal. Bueno, ojo como categorizan las variables porque eso les puede afectar en el análisis de sus datos. A veces el software tiene inconvenientes con eso y no le salen los resultados. No, pero yo lo tengo bien, ¿qué hice mal? No, lo que pasa es que si tú no categorizas bien tus variables desde el principio, es muy probable que haya conflicto con el software y el software no te corra las pruebas. Bueno, entonces tienes que tener muy clara la clasificación de las variables. Ahora, seguimos con la otra clasificación que es la última fila. La última fila corresponde a la variable de bloque y era el predio, perdón. Entonces acá en vista de variables ponemos que esa es el predio. Es numérica también. Y tiene 0 decimales. 0 decimales, etiqueta predio. También van valores aquí. También tenemos que decirle qué significa 1, qué significa 2, qué significa 3 y qué significa 4, que fue lo que nosotros pusimos, mira, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos acá en valores y le decimos que el 1 corresponde al predio A, añadir, que el 2 corresponde al predio B, añadir, el 3 corresponde al predio C, añadir, el 4 al predio D y añadir. Así también ya estoy categorizando entonces lo correspondiente al bloque, que era predio A, predio B, predio C y predio D. ¿Listo? Aceptamos. Y aquí en medida, entonces le vamos a decir que es nominal. El predio, como se llama un predio, pues es diferente. Es una variable nominal, es de nombre, ¿no? Es una variable cualitativa. Vamos a la vitrina. Ah, ya todos sabemos qué es la vitrina en la finca de la universidad. Entonces, con el solo nombre ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es una variable cualitativa de tipo nominal. Listo. Ya con eso, entonces vamos a proceder, aquí en vista de datos, ya quedó categorizada producción de leche, a qué raza pertenece y a qué predio. Tengo un problema aquí, quiero que la embarré. 1, 2, 3, me falta un predio, ¿cierto? Me falta el 4. Este no lo pegué. Sí. Aquí no lo pegué, ya lo voy a pegar acá, que esto ya está categorizado, ya no tiene problema. Aquí ya le ponemos 4, 4, 4, 4, y aquí le ponemos 1, 2, 3 y 4. Listo, ya. Me faltaba un predio, claro. Sí, me faltaba esta última. Listo. Que ya tengo todo categorizado, todos los predios. Ok, ahora sí vamos a verificar lo primero que es la normalidad. Eso no lo hemos verificado. Entonces vamos a verificar la normalidad. Identifiquemos entonces si los datos son o no son normales. Entonces acá donde dice analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ¿sí? La misma ruta que seguimos para normalidad siempre. Vamos acá a producción de leche, que va para arriba. ¿Listo? No tengo que mandar aquí abajo ni raza ni predio, solo necesito verificar la normalidad de todos estos datos. Entonces, con que solo mande la variable cuantitativa, con eso es suficiente para medir normalidad. Ojo, para medir normalidad. Entonces, aquí donde dice gráficos,
Gráficos de normalidad con pruebas, ahí ya estaba chuleadito, listo. Continuar y aceptar. Ok, entonces aquí tengo la media 6.2, la mediana de 6.2. ¿Listo? Media y mediana 6.2. Lo más probable es que estos datos sean normales. ¿Sí? Entonces, como los datos son normales, voy a poder correr análisis de varianza. Miremos a ver qué nos dice las pruebas de normalidad, que es la que me verifica eso. Entonces, la prueba de normalidad me dice que el valor de la significancia es 0,583. 0,583. Entonces, llevemos ese valor aquí a 0,583, que es el valor de normalidad, y lo vamos a comparar con 0,05. Listo. Miremos, ¿ese valor de normalidad es mayor o es menor al 0,05 de la significancia? Mayor, profe. Ok, entonces como ese valor es mayor, voy a aceptar la hipótesis nula, ¿cierto? De que los datos son normales. Y como mis datos son normales, ahora sí yo puedo proceder a correr el análisis de varianza. ¿Listo? El de doble vía. ¿Sí? Un análisis de varianza de doble vía. Entonces, como voy a correr el análisis de varianza, ojo que no hemos establecido las hipótesis de análisis de varianza. ¿Cómo son esas hipótesis? Recuerden que voy a tener, ojo, es un análisis de varianza doble vía, tengo que hacer unas hipótesis para tratamiento y tengo que hacer unas hipótesis para bloque, porque tengo dos factores, ¿sí? Esos dos factores yo los voy a aceptar, rechazar por separado. Bueno, entonces, voy a montar un juego de hipótesis para tratamiento, que es un factor, y voy a montar otro juego de hipótesis para otro tratamiento, que es otro factor. Entonces, aquí, las hipótesis de tratamiento. ¿Cómo serían las hipótesis de tratamiento? La nula. Recuerden que el análisis de varianza me dice si hay o no hay diferencia. Entonces, la nula, ¿cómo sería aquí? Hay diferencias estadísticas. Ojo, acá también tiene que incluir la variable, la unidad experimental y el tratamiento. ¿Listo? Entonces, no hay diferencias estadísticas entre ¿qué? ¿Cuál es la variable? La producción de leche. La unidad experimental. ¿Ahí está? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Listo? La raza, profe. ¿Okay? Entonces, fíjense que la hipótesis incluye, primero que es nula, no hay diferencias estadísticas entre la producción de leche, que es la variable, de las vacas, que es la unidad experimental, de acuerdo a la raza, que es el tratamiento. Por eso esto es una hipótesis de tratamiento, ¿sí? Porque incluye al tratamiento. La nula, ¿cómo será la nula? La copio, la pego, y lo único que tengo que hacer, la copio, la pego, es cambiarle aquí por alterna y que aquí me diga si hay diferencias estadísticas entre la producción de leche y las vacas de acuerdo a la raza. Bueno, estas son las hipótesis de tratamiento del primer factor. Ahora montemos las hipótesis para bloque. ¿Cómo son las hipótesis para bloque? Miren, igualito, voy a copiar y pegar. Copio, pego, y lo único que va a cambiar aquí es que estas van a mencionar es el bloque, o sea, de acuerdo al Predio. ¿sí ven? Si hay diferencia de acuerdo al predio. Por eso se llaman hipótesis de bloque, porque estas hablan del bloque, las de tratamiento hablan del tratamiento. ¿Listo?
tengo dos juegos de hipótesis porque hay dos factores que pueden estar afectando la producción de leche, o sea, la variable en este caso. ¿Listo? Ahora sí voy a correr el análisis de varianza. Entonces acá tengo ya mis datos, vamos a proceder a correr el análisis de varianza. Dice aquí, analizar modelo lineal general univariado. ¿Sí? Analizar modelo lineal general univariado y van a enviar para arriba la variable dependiente y para abajo van a mandar los factores que estamos trabajando, o sea, raza y predio. ¿Listo? Aquí donde dice modelo, de acuerdo al SPSS que ustedes tengan, escojan la opción central. ¿Sí? Acá al mío dice construir términos. Hay otros que dicen algo un poquito diferente. ¿Sí? Escojan la opción del centro. Fíjense que en tipo diga interacción y van a enviar a la derecha, recuerden, si ustedes no envían a la derecha las variables, el software no se las analiza. Entonces, manden raza y manden predio a donde dice modelo. Raza y predio. ¿Listo? Continuar. Y aquí están las pruebas post-hoc. Miren, post-hoc. Le decimos, para raza y para predio, córrame pruebas post-hoc. Yo voy a seleccionar aquí las que quieran. Mínimo 3. Ustedes deben seleccionar mínimo 3, ¿no? Entonces yo voy a trabajar Chefei, Tukey y Duncan. ¿Listo? O pueden trabajar diferencia mínima, Tukey y Duncan. Allá ustedes. Mínimo 3. Aquí no voy a correr Dune. ¿Listo? Ya la corrimos anteriormente. Aquí no voy a correr Dune. Entonces, damos continuar. ¿Listo? Y damos a aceptar. Fíjense que este diseño no es tan estricto en el sentido de la homogeneidad. ¿Sí ven que no corrimos pruebas de homogeneidad? ¿Por qué? Porque como es de doble vía, pues no será tan sencillo que fueran homogéneos tanto para columnas como para filas, ¿sí? No es tan sencillo. Entonces, por eso digamos que acá no siempre corren prueba de homogeneidad. Bueno, entonces acá yo se las voy a pasar, no corran prueba de homogeneidad. Miremos cuáles fueron los resultados. Fíjense aquí. Ese es el análisis de varianza. Dice prueba de efecto intersujetos. Pero miren aquí donde dice raza, aparece el valor de P para raza. 0,002. Entonces, para raza, o sea, para tratamiento, el P-valor es de 0,002. Y ese valor yo lo confronto con 0,05 para saber si es mayor o si es menor. Ese P del análisis de varianza, ¿es mayor o es menor con el de la significancia? 0,02, ¿es mayor o es menor? Menor, profe. Menor. Entonces, para raza o tratamiento, ¿qué hipótesis acepto? Si es menor. Ahí está la regla de decisión. Alterna. La alterna. Entonces selecciono la hipótesis alterna, es decir, si hay diferencias estadísticas entre la producción de leche de acuerdo a la raza. ¿Qué es eso? Que la raza es un factor importante a la hora de tener distintas producciones de leche. Tienen que considerarla en este caso, ¿no? Puede que en otros casos no, pero en este sí. ¿Listo? Ahora, miremos para bloque. Para bloque, ¿qué dice? Entonces, fíjense que su análisis de varianza, que en este caso lo llama prueba de efectos intersujetos, es un análisis de varianza. Fíjense que acá les aparece el otro P de predio. ¿Sí ven? O sea, aparece dos significancias porque es un diseño de bloques, o sea, de dos factores. 0,434 el P de predio, 0,434. Entonces acá 0,434. Respecto a 0,05, ¿es mayor o es menor ese valor? Es Mayor. la P. ¿Es que, perdón? Mayor, profe.
Como es mayor, ¿qué hipótesis acepto de acuerdo a nuestra regla de decisión? La nula. Acepto la hipótesis nula. Entonces, aceptando la hipótesis nula aquí, ¿qué puedo concluir? Que hay diferencias en la producción de leche de acuerdo a la raza, pero no las hay de acuerdo al predio. ¿Listo? El predio no es un aspecto importante en este grupo de vacas para que produzcan más o menos leche, pero la raza sí. Ahora, ¿cuál de esas razas es mejor? ¿Cuál produce más leche? Vamos a mirar el reporte de las pruebas post-hoc. ¿Listo? Aquí está el reporte de las pruebas post-hoc para raza, miren, para el tratamiento. ¿Sí? Aquí están todas las comparaciones de todas, las diferencias. El promedio de Ayrshire menos Holstein dio menos 1.3. Acuérdense esa tablita que nosotros hacíamos, pero que ya la hace el software, entonces ahí nos podemos ir adelantando. Pero fíjense, las significancias aparecen todas. Recuerden cómo se leen, ¿sí? Ayrshire y Holstein son iguales porque el P es mayor de 0.05, miren. Pero, por ejemplo, Holstein y Jersey son diferentes porque es menor a 0.05. Jersey y Pardo es diferente porque es menor a 0.05. Pardo con Holstein son iguales porque es mayor a 0.05. Todas las significancias se leen lo mismo, chicos. De acuerdo a la significancia que yo estoy trabajando. ¿Sí? Todos los p-valores se leen igual. Bueno, entonces, acá miramos que la tablita que más nos interesa, ¿se acuerdan? Que esa es la que yo les dije, esta tablita no les puede faltar en su trabajo. Esta final, esta no es necesaria. Esta así grande no es necesaria. Esta sí. Bueno, entonces también me la voy a llevar aquí para un Pine. La pego aquí en el Pine. Listo, aquí está. Y vamos entonces a ubicarle las letricas. ¿Sí? Las letricas. Entonces, aquí llego y pongo, este iría con A, este iría con A, este iría con B, este con B, este con C y este con C, ¿cierto? Entonces, según Tukey, Jersey de 4.8 sería A. Ayrshire de 5.3 sería A, ¿cierto? Perdón, AB, porque fíjense que tienen tanto A como B, ¿sí ven? Holstein sería 6.6 BCE, ¿cierto? Porque tiene A y tiene C, están dos cajitas. Y Pardo sería de 7.9, sería C. Entonces aquí, con unas líneas, yo haría esto y haría esto. ¿Sí ven? ¿Qué estoy diciendo acá? Que Jersey y Ayrshire son estadísticamente iguales porque tienen la misma letra, miren. Ayrshire y Holstein son estadísticamente iguales porque comparten letra. Holstein y Pardo son estadísticamente iguales porque comparten letra, ¿sí? Definitivamente la chiquita es esta, Jersey, la que menos producción tiene, aunque es igual a Ayrshire, estadísticamente hablando, ¿sí ven? Y Pardo tiene buena producción, pero es estadísticamente igual a Holstein. Bueno, ¿qué me dice Duncan? Duncan, ¿qué dice? Bueno, Duncan asigna las letras de esta forma. A, B, C. ¿Sí ven? Chefe, ¿qué indica? A, B, B. Si ven que acá, aquí sí hay algunos cambios en los reportes de las letras de acuerdo a la prueba. ¿Sí? Hay algunas que dicen que hay unas diferentes, otras iguales, pero fíjense que, digamos que Holstein y Pardo Suizo tienden a ser iguales. El único que la hizo diferente fue Duncan. Este sí la hizo como la mejor de todas, esta sí la hizo diferente. Hay reportes distintos aquí, pero hay una en la cual nosotros tenemos, digamos que nos puede ayudar como a decidir. ¿Y cuál sería esa? Vamos a correr el diagrama de cajas y bigotes. ¿Listo? Vamos a mirar el diagrama de cajas y bigotes para producción de leche.
Ok, bueno, dejémoslo ahorita, miramos los dos, tanto el de diagrama de cajas y bigotes para producción de leche, como el diagrama de cajas y bigotes para predio. ¿Listo? Sigamos leyendo el reporte de las pruebas post-hoc para predio. Listo. Miremos para predio. Fíjense en las significancias. Mayor a 0.05, todas son mayores a 0.05. Y identifiquen acá, chicos, Tukey, Duncan y Shefei. ¿Qué pasó acá? Las reportaron en un mismo subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué todas quedaron en la misma fila? Perdón, en la misma columna. ¿Son estadísticamente iguales? Muy bien, sí señor. Si ven que todas quedaron en la misma columna, fueron estadísticamente iguales. ¿Qué fue lo que me dijo el reporte anterior de análisis de varianza? Miren que para predios son iguales. Para razas sí hubo diferencias. Por eso es que aquí sí hubo más de un subconjunto. ¿Ven? Hubo un subconjunto 1, un subconjunto 2, un subconjunto 3. Las ubicó en diferentes subconjuntos porque hubo diferencias. Pero para predio las ubicó todas en el mismo subconjunto, quiere decir que todas estadísticamente son iguales. O sea, que yo les pondría al frente a todas. ¿Listo? Ahora, lo que les decía, vamos a reportar por el diagrama en cajas y bigotes. Entonces, gráficos, cuadros de diálogo antiguos, diagrama de cajas, definir, y mandamos para arriba la producción de leche y mandemos de acuerdo a la raza. A ver qué nos muestra. ¿Listo? Entonces, aceptar de acuerdo a la raza. Bien, aquí está el gráfico. Me lo voy a llevar para el Paint. Peguémoslo por acá. Listo, aquí está el gráfico, fíjense. Y yo les dije, las medianas que quepan en los cuartiles 2 y 3 del otro son estadísticamente iguales, seguro, ¿sí? Entonces, fíjense que esta mediana, ay caramba, perdón, ya. Fíjense que esta mediana es muy probable que quepa ahí. ¿Ven? Me torcí un poquito. Quiere decir que Ayrshire y Jersey es muy probable que sean iguales, entonces yo les pondría aquí una A y una A. A Holstein le pondría una B porque no cabe en ninguna de las otras cajas, y a Pardo Suizo le pondría una C. Y si ustedes miran esto, chicos, de A, B, C, fue el reporte que nos dio, ¿quién? ¿Quién nos dio este reporte? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Voy a volver, acá está. Duncan. Duncan dio ese reporte de A, B, C, miren. ¿Sí ven? O sea que Duncan coincide con el diagrama de cajas y bigotes. ¿Sí? Duncan coincide con el diagrama de cajas y bigotes que ustedes acabaron de ver. Este que está acá. Entonces acá iría A, B y C. Conclusión, el pardo suizo fue quien mejor producción de leche. Los que menos producción de leche dieron fue Ayrshire y Jersey, y Holstein se ubicó en un punto medio. ¿Listo? Miremos qué pasó. Ah, bueno, Ayrshire fue la más dispersa, ¿no? Miren. Tuvo los bigotes más largos, el cuartil 1 y el cuartil 4 para Ayrshire fueron más largos. Entre más largos sean esos bigotes, quiere decir que los datos son más heterogéneos, más dispersos. ¿Listo? Miremos entonces el grafiquito para predio. ¿Cómo creen que será? Cuadros de diálogo antiguos, diagrama de cajas, simples definir, saco raza y meto predio. Aceptar. Y acá fíjense como que prácticamente todas las cajitas, todas las medianas entran en las otras cajitas. Por eso es que a este gráfico, ¿sí? Por eso es que este gráfico, estos datos, fueron identificados como estadísticamente iguales, ¿sí? Con A y A, porque prácticamente todas las medianas cupieron, bueno, acá un poquito esta no, pero el resto sí, en las otras cajas, ¿sí ven? Entonces por eso fueron identificados todos como A.
No hubo diferencias significativas de la producción de leche de acuerdo al predio, pero sí la hubo de acuerdo a la raza. Y aquí, igual, ustedes si quieren pueden correr el ejercicio por el Excel, en datos, análisis de datos, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Nosotros podríamos trabajar con varias muestras por grupo, pero pues por ahora solo dejémoslo así. ¿Listo? Aceptar. Seleccionamos los datos. Listo. No tiene rótulos, rango de salida. Listo. Aceptar. Y acá tenemos nuestro análisis de varianza con predio, ¿sí? Y con raza. El valor de P, véanlo, ahí está. Mírenlo, como nos dio con el análisis de varianza en el SPSS, ahí están los valores de P. Y el valor F calculado para comparar con el F de tablas. F calculado con el F de tablas. Fíjense que este F calculado es 1, mientras que el F de tablas es 3.8. ¿Sí? 3.8. Entonces, el F de tablas, que es el valor crítico, ¿a dónde se ubica? Identifiquen que el F calculado cae en el área de aceptación de la nula, mientras que para raza el F calculado va a caer en el área de aceptación de la hipótesis alterna. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la grafiquita? ¿Listo? Esa sería entonces la conclusión para este caso. Y esos son los procedimientos que tienen que tener en cuenta para su trabajo. ¿Alguna pregunta? Por favor. Bueno, chicos, entonces, para la próxima clase ya van a tener ustedes habilitado un buzón en donde van a subir la evidencia de la actividad del día de hoy. O no como tal de la actividad del día de hoy. Hoy les quise hacer este ejercicio para que les quedara un poquito más claro qué es lo que deben entregar la próxima clase. Bueno, ahí está los pasos que deben seguir, cómo lo deben analizar, cómo lo deben interpretar. Bueno, recuerden que son de a 3 personas máximo, mínimo de a 2 personas. Una sola persona los sube al buzón, por favor, en formato Word. Bueno, todo lo que vimos hoy debe estar incluido en su trabajo. Un enunciado, un conjunto de datos, identificar variable, tratamiento, unidad experimental. ¿Listo? Establecer hipótesis de normalidad y de homogeneidad, es un análisis de varianza de una vía. Establecer hipótesis de análisis de varianza, aceptar o rechazar alguna de las dos, ya sea por SPSS o por Excel. Correr pruebas post-hoc si son necesarias o analizar esas pruebas. Y finalizar con un diagrama de cajas y bigotes, analizando resultados. Tienen que hacer uno para diseño de bloques y tienen que hacer otro para un diseño completo al azar. ¿Listo? Es exclusivamente para dentro de 8 días, ¿sí? Sí, señora. Recuerden que dentro de 8 días empiezan los grupos también de la exposición de F. Fisher y Chi Cuadrado. Por eso hice entregárselas hace 8 días. ¿Sí? Para que no se fueran a quedar, para que pudieran ir avanzando, porque este trabajo es larguito. Sí, miren, nos gastamos hora y media haciéndolo. ¿Ven? Entonces, ya algunos me mostraron avances, ya tienen casi que el trabajo hecho, entonces pues ahí ya se han ahorrado tiempo, o ahorrado no, ya invirtieron el tiempo que necesitaban antes. Entonces, para dentro de 8 días suben el trabajo y empezamos con 2 grupos de exposición. Bueno. Profe, el trabajo es subir el análisis, ¿cierto? Solo el análisis en Word sin... No, linda, no me hice entender. Como lo hicimos hoy,
un enunciado, los datos, identificar variable, tratamiento, unidad experimental, verificar normalidad, homogeneidad si es el caso, correr el análisis de varianza, las pruebas post-hoc, el reporte de letras, finalmente un diagrama de cajas y bigotes para cada factor analizado. Así como lo hicimos hoy, ahí ya quedó en la grabación. ¿Listo? Listo, profe, no pensé que era como tipo artículo científico como el del semestre pasado. Ah, sí, eso lo vamos a hacer más adelante. Sí. No, por ahora vamos por partes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayamos dándonos cuenta, chicos, por ejemplo, este aspecto, como uno lo analiza, es diferente cuando es un artículo científico. En el artículo científico ya no vamos a pegar los resultados, sino que lo vamos simplemente a analizar. ¿Sí? Ya va a ser distinto para el artículo científico. Bueno, con esto ustedes ya se pueden ir dando unas luces de cómo podrían estar trabajando su proyecto. No, eso es un trabajo. ¿Cómo podrían ustedes estar montando su trabajo final? Es algo así, pero ya después sí ya lo van a redactar tipo artículo científico. ¿Listo? Bueno, cuéntenme entonces, ¿qué otras inquietudes tienen? Profe, ¿será que finalizar la clase me regalas un minutito chiquitito? Claro. Igual a mí, profe, qué pena contigo. Bueno, listo. Profe, si uno quiere sacar digamos, una tutoría en estos días, uno la podría sacar. Sí, ustedes pueden sacar tutorías, ustedes lo pueden hacer, pero entonces, primero, lo que pasa es que por ahí me necesito, profe, necesito una tutoría porque es que no entiendo, pero no entiendes qué, porque es que ya vamos en la semana 8 y ¿qué es lo que no entiendes? Dime qué tema exactamente. Entonces yo les respondo. Ahora, lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar las grabaciones para solicitar una tutoría. Si no han revisado las grabaciones, complicada la cosa, porque quiere decir que estas evidencias que se quedan de grabaciones no es simplemente para que la universidad diga, oiga, sí están tomando la clase. No, es para que las cosas que ustedes quizá no les han quedado claras, cuando revisen la grabación, pues las puedan aclarar. Porque hay veces que se les va el internet, que no escuchan bien, que el perro, cositas que de pronto lo distraen a uno. Pero ya revisando la grabación, mire, y lo puede incluso devolver. Entonces, si ustedes verificaron, revisaron la grabación y aún así no les quedó claro, podría solicitar la tutoría. ¿Qué sucede? Que tienen que hacerlo con mucho tiempo, porque es que no es lo mismo, profe, es que necesito una tutoría para el trabajo, pero bueno, toca mirar porque yo no siempre puedo y quizá cuando yo pueda ya están muy encima. Entonces, es bueno que ustedes primero hayan verificado las grabaciones. Y esto que vimos hoy, por ejemplo, es una repetición de lo que vimos hace 8 días y lo que vimos hace 15 días. O sea, llevamos 3 semanas viendo lo mismo. Ya hoy hice por hacerles un trabajo o un repaso para que sepan exactamente qué tienen que llevar lo que me van a presentar, la actividad verificable que me van a presentar. ¿Listo? Entonces, sí, claro, puedes solicitar tutorías, pero me escriben y yo busco como un espacio, pero no les garantizo es que se las pueda dar en el momento que ustedes necesiten, porque siempre son muchos, porque yo tengo otras clases que cumplir y a veces entonces nos coge el tiempo. ¿Listo? Entonces ahí nos tocaría mirar. ¿Sí? ¿Quién más tiene inquietudes? Bueno, entonces yo voy por terminada la grabación, va a dar por terminada la clase, me espero, no sé, creo que alguien me tenía por ahí una inquietud, entonces me espero unos minuticos si acaso, y de resto, muchísimas gracias por su atención, por su asistencia, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.